Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Me pillaron tomando café? Lo voy a decir, Mati. Mi hijo mayor me preparó el café. Estuvimos toda la mañana haciendo un trámite con mi esposa y llegué y me preparó un café. Qué buena persona que es mi hijo. Estaba en otro lugar, ahí está odiándome porque estoy hablando de él. Bueno, gracias por volver un día más a ver estas lecturas de Adviento. Para mí es un placer poder compartirles estas lecturas, reflexionar un momento con ustedes. Insisto, si esto les resulta de alguna manera beneficioso y creen que otras personas pudieran escucharlo y beneficiarse también de esa manera, entonces también compártanlo en sus redes sociales. Ya este es el tercer día. Y la lectura de hoy es Lucas 4, del 14 al 30. Lucas 4, del 14 al 30. Y antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración. Algunos se puede preguntar, oye, ¿por qué estas lecturas de Adviento no son un poco más navideñas? ¿No son un poquito más como de profecías mesiánicas o del momento mismo de la anunciación, de los pastores, ese tipo de lecturas, que está perfecto? Bueno, en el calendario litúrgico no necesariamente vienen ese tipo de lecturas para estas fechas. Pero ustedes ya saben, yo no estoy siguiendo el calendario litúrgico, el leccionario de lectura no lo estoy siguiendo. Pero no es esa la razón por la que he escogido los textos que he escogido. Hay dos razones. La primera de ellas es que los días domingo, en la reunión de amor original, estamos en cada domingo de Adviento tomando un segmento de la historia más cercana al nacimiento, a la natividad. Entonces, ya que está ahí, no hay ningún problema, se puede, eso suple ese tipo de lecturas. Por lo demás, y esto parece un tercer punto, sin haber dicho el segundo antes, por lo demás, yo voy a hacer esas lecturas, pero más cercano a la fecha, ¿ok? La segunda razón es que esta anticipación que es el Adviento, esta anticipación del nacimiento, no es jugar a pretender que Jesús todavía no ha venido y que tenemos que entonces prepararnos de alguna manera. No. La anticipación es para poder valorar correctamente ese recuerdo que celebramos en comunidad. Es para eso. Lo que a mí me impacta de Jesús es el mensaje que viene a traer. Y ese es un mensaje que ya está, que ya lo tenemos. Y podemos reflexionar en ese mensaje totalmente porque es un mensaje, así como su nacimiento, envuelto en mucho escándalo. Es muy interesante. Hoy hay un poquito más de escándalo, incluso. No sé si más que ayer. Pero bueno, veamos. Dije Lucas capítulo 4, versos del 14 al 30. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Interesante. Va a las sinagogas, enseña, causa admiración. Fue a Nazaret, su tierra, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro, en este caso el rollo del profeta Isaías. El códice, que es la forma así de hojas dobladas y empastadas, es muy posterior. En ese tiempo son rollos. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, vio que son rollos, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes.
Vean la reacción. Todos dieron su aprobación. Jesús ya en el verso 14 dice que enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Y el verso 22 dice, todos dieron su aprobación a la lectura y a lo que él acaba de decir. Interesante, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Es decir, parece que habló más que solo eso. Y la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo de José? Como queriendo decir, oye, es impresionante, a este muchacho lo conocemos. Este muchacho, ¿no es el hijo de José? Ese es el tono del asunto. Y Jesús continuó hablando y dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Uno dice, a ver, Jesús, ¿cómo es esto? La gente está contenta, no te han dicho nada, solamente parece que se están preguntando si eres el hijo del carpintero. Pero ¿por qué esa actitud tan provocativa? Vamos a ver eso en un momento, pero sigue, verso 24. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Qué interesante. A mí me encanta esta lectura. Y quiero compartirles un poquitito de lo que reflexioné en torno a esta lectura mientras la hacía. No es la primera vez que hablo de este texto, ¿eh? Los que siguen Amor Original se han topado con él un par de veces al menos. Hay historias que a lo mejor tú conoces que te entusiasman. Tú tienes esas historias que de repente llegas a una fiesta y le dices a tu esposa, oye, cuéntales de esa vez que yo entré a la tienda y que este otro me confundió. Cuéntale. Y entonces alguien se pone a contarlo, en este caso, por ejemplo, la esposa de alguien, se pone a contar la historia y de repente tú sabes que hay una parte de la historia que no tiene que dejar pasar, porque esa es la parte graciosa. En comedia diríamos, ese es el punchline, es el punto donde cierras la historia y donde en realidad causa gracia, porque ahí está la anécdota, en ese detalle. Hay partes de las historias que no se tienen que evitar. Y en esta historia que Jesús lee, bueno, no es historia, sino en este segmento que Jesús lee, que está en Isaías, hay una parte que al leerla no podía ser evitada. Lo que está leyendo Jesús está en Isaías 61, y permítanme leerles lo que dice Isaías 61, y luego apelaré a la memoria de ustedes para saber qué parte Jesús no leyó y qué parte sí está en este pasaje que Jesús tiene que haberse enfrentado cuando abre el rollo de Isaías. Voy a Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Hasta ahí todo bien? A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Qué parte Jesús no leyó? Piénsalo por un instante. ¿Qué parte Jesús no leyó? Jesús no lee la parte de la venganza. Jesús no lee esa parte del día de la venganza. Para el tiempo de Jesús, este pasaje ya ha tenido varias interpretaciones.
y ha tenido algunas lecturas mesiánicas que tenían que ver con que en el tiempo en que el Mesías se manifestara, entonces todas las cosas se pondrían en el correcto orden. De ahí expresiones como los primeros serían postreros y los postreros primeros, considerando que para los que lo decían, los primeros, en este caso, eran los del imperio y ellos eran los oprimidos, los postreros. Jesús va a darle una vuelta diferente a esa expresión, pero tenía que ver con esa esperanza. Y en este caso, cuando llegaban a esa parte del día de la venganza, para ellos, los judíos, el día de la venganza tenía que ver con Dios interviniendo a través de su Mesías, trastocando a todos los que habían puesto el pie sobre ellos como nación. El Isaías que estamos leyendo acá, del capítulo 61, algunos dicen de que es otro Isaías, distinto al primero y original. Y algunos datan el pasaje después del exilio, lo cual tendría sentido porque entonces la nación ha sido testigo del exterminio del reino del norte en manos de los asirios. Ha sido testigo la nación del cautiverio en Babilonia. Y aún ahora que han regresado del cautiverio, siguen siendo un pueblo vasallo, porque los persas están sobre ellos. Pensar en el día de la venganza como el día en que Dios va a quitar y va a castigar a los que vemos que nos oprimen parece ser la interpretación más adecuada. Por lo menos así lo era en el tiempo de Jesús. Pero Jesús no lo menciona. Jesús no lo dice. Jesús no dice que va a ocurrir una venganza. Y ¿saben qué? La gente se emociona. Y parece que lo que Jesús quiere provocar no es emoción en las personas. Dice que todos lo aprobaron y se preguntaron algunas cosas. Pero parece que Jesús en ese momento no quiere provocar que todo el mundo le diga, oye, qué bien Jesús, qué bien lo que estás haciendo, el mensaje que nos trajiste, fantástico. Parece que Jesús no quiere hacer eso. Lo que quiere hacer es provocar una reacción que incomode a la audiencia. Y a lo mejor esta omisión que Jesús ha hecho no es lo suficientemente explícita para despertar esa incomodidad en la audiencia. Y lo que va a hacer entonces es incomodarlos de manera muy explícita. Le va a decir, mira, cuando Elías cerró el cielo, 3 años y medio sin agua, había un montón de viudas en Israel, pero Dios se movió para ayudar a una vida que no era del pueblo de Israel. Es decir, que es parte de las naciones sobre las cuales se suponía que Dios iba a hacer justicia, iba a hacer venganza. Y luego pone el ejemplo que les puse ayer de Naamán, que ayer se me ocurrió de volada y lo puse. Y ahora él pone el ejemplo de Naamán. Naamán, había un montón de leprosos también. Ninguno fue sanado, sino Naamán, el sirio. Y cuando Jesús pone estos elementos contrastados con lo que acaba de leer, provoca el rechazo de la gente. Y saben que yo cuando leo estos pasajes es inevitable verlos como un espejo. Yo voy a la Biblia y trato de usarla como un espejo. Trato de que actúe como si fuera un espejo, viendo mis imperfecciones. Y yo me veo en esa gente. Nosotros a veces queremos siempre estar del lado de los héroes de las historias bíblicas, pero vale la pena pensar cuántas veces hemos estado del lado de los antagonistas, del lado de los villanos, del lado de los que no actúan bien. Y yo me he visto en medio de esa multitud que quiere matar a Jesús. Porque a veces lo que yo considero justo en realidad no es justicia, es simplemente venganza. Y porque en realidad a mi tipo de evangelio le resulta súper cómodo pensar de que yo estoy dentro, los de mi club están dentro y todo el resto está afuera. Por lo tanto, si Dios va a actuar haciendo justicia o venganza, será sobre ellos, no sobre mí. Yo soy parte del pueblo escogido, predestinado, de los 144,000.
el segmento que tú quieras usar, los de la sana doctrina, los que sea. Siempre desde esa vereda vamos a buscar elementos para condenar al resto y para buscar cómo Dios se ponga de nuestro lado para que Él sea nuestro vengador. No, 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 yo no voy a buscar venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¡Hay un Dios! Van a decir, en México escuchen mucho esa expresión, pero hay un Dios, dando a entender como que, está bien, está ocurriendo esto, pero Dios se las va a cobrar y se las va a cobrar duro. Esa es la forma en que nosotros, desde el mismo Evangelio, vivimos el Evangelio. Y me parece que no es lo que Dios quiere. Ayer les hablé acerca de que este Evangelio es más inclusivo que exclusivo. Y así como en el pasado, su gracia se manifestó con personas que no eran del pueblo de Dios. Lo voy a hacer con comillas, para que moleste. No eran del pueblo de Dios. Dios manifiesta gracia y misericordia a diestra y a siniestra. Lo hace y lo ha hecho siempre. Porque la bendición que Dios pone sobre Abraham es que fuera de bendición para todas las familias de la tierra. Y no solamente para un grupo. En algún momento, en el pasado, ciertas generaciones olvidaron esto y nosotros hoy día también lo olvidamos y pensamos que esto es solo para nosotros y para nuestro reducido grupo. Quiero terminar esta reflexión del día de hoy leyéndoles algo pequeñito que escribí justo antes de empezar la transmisión. Y dice, de la misma forma, estoy hablando de cuando Jesús lo quieren tirar, ¿cierto? Despierta el escándalo y lo quieren tirar. Entonces yo digo, de la misma forma, el mensaje de Jesús sigue provocando hoy. Cada vez que se vuelve demasiado incómodo para la religión, ésta intentará despeñarle. Pero así como Jesús en el pasado, hoy ese mensaje se abrirá paso entre la multitud. Se abrirá paso entre la religión, se abrirá paso incluso entre la iglesia y causará el efecto liberador que Dios quiere que cause. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias de Jesús que va a comenzar a proclamar en la encarnación, no son fácilmente digeribles, no son domesticables ni por mi religión, ni por cualquiera religión, ni siquiera por ti, que a lo mejor crees tener todas las cosas muy claras en tu cabeza. No, el mensaje de Jesús no es domesticable, siempre será un escándalo. Mi nombre es César Soto. Esta ha sido la tercera lectura de Adviento en esta serie de lecturas de lunes a viernes que se llama Uno de Nosotros. Una vez más, así como les dije al principio, si ustedes creen de que este mensaje vale la pena que alguien más lo escuche, entonces les invito a poder compartirlo en sus redes, a comentar, a preguntar, y será para mí un placer a lo mejor separar un tiempito el día de mañana para responder también algunas preguntas. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una linda tarde, bendiciones, bye.